Hola, bienvenidos, soy Laura Weffer, esta es La Cosa. Aquí estamos con Luis Saldívar de Casa para nuestra edición especial de Esto es Georgia. Entendemos que la organización Casa ha lanzado una iniciativa para ayudar a migrantes en el momento de las redadas. Cuéntenos en qué consiste esta... Es una línea telefónica, ¿sí? Así es. Sí, no, agradecido antes que nada por ustedes de que están intentando llevar la información a la población, que la comunidad necesita mucho saber cuáles son sus derechos y qué cosas van a poder hacer, ¿no? En los próximos meses o años, de que hay mucha preocupación de lo que es lo que puede pasar. Lo que nosotros hemos hecho para empezar es, desde esta nueva administración, es sacar una línea de ayuda donde la gente puede llamar para saber cuáles son sus recursos, ¿no? Entonces, independientemente de dónde vivas, uno va a poder llamar a esa línea de ayuda y te van a poder conectar con las organizaciones o con las personas que te puedan ayudar localmente. Nosotros aquí en Georgia tenemos presencia en el área de Atlanta, y sin embargo, si tú vives fuera de Atlanta, vives en South Georgia, por ejemplo, o vives en Augusta, por ejemplo, nosotros vamos a poder contactarlos y ayudar a organizar a la gente de la zona para poder saber, ¿no?, cuáles van a ser la mejor forma de afrontar. Las experiencias van a ser diferentes porque cada uno tiene un diferente estatus migratorio. Sabes que mucha gente piensa de que eres o documentado o indocumentado, pero en realidad muchísima gente está en la mitad, ¿no? Hay muchísima gente que está en procesos de asilo, mucha gente que están refugiados, muchas personas que están pidiendo permiso de trabajo, muchas personas que están en algún otro tipo de proceso. Entonces la línea les va a ayudar a eso, ¿no? Les va a ayudar a entender cuál es su estado y cuáles son las cosas que ellos pueden hacer o las organizaciones a las que ellos pueden acudir en su condado, en su ciudad o en su estado. O sea, la línea va a ser como un lugar para referenciar información que tenga que ver con el estatus migratorio legal de las personas. Nosotros tenemos una línea de apoyo legal directamente, pero ahorita tenemos muchísima gente que está llamando, ¿no? Entonces te invitamos a la gente que quiera tener algún apoyo legal gratis a que se pongan en la lista, y sin embargo es sabiendo de que va a demorar mucho para llegar hasta allí, ¿no? Lo más importante es de que todo el mundo tenga un abogado local que ellos puedan contactar. Entonces primera línea de defensa es tener el número de un abogado siempre a la mano y contactar con personas que han trabajado con esos abogados para asegurarnos de que sea una persona fidedigna. Ok, entiendo. Pero también entiendo que la línea es en caso de que alguna comunidad esté siendo parte de una redada. Pueden llamar a esa línea también, ¿o no? Así es, claro. Siempre pueden llamar a la línea en cualquier momento por cualquier situación. La línea lo que va a hacer es va a recaudar la información y va a mandársela al organizador que está más cercano. Entonces, si alguien vive acá en Atlanta, por ejemplo, la línea va a llegar acá a la oficina y nosotros vamos a contactarnos con las organizaciones de la zona para ver cómo podemos apoyarlo. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de Georgia o de esta parte de Georgia, de la parte más urbana de Georgia central? Sí, no, aquí en lo que le llaman la Atlanta Metro, los hispanos están en varias partes, y sin embargo Gwinnett es el condado pues claramente que tiene la mayor concentración de gente hispana, e imaginamos de que cuando haya redadas ese va a ser uno de los lugares donde ellos van a estar prestándole mayor atención. Norcross en Clayton County, en Forest Park, por ejemplo, ¿no? Son zonas de que ya han habido redadas. Otra cosa que de repente sería bueno para esto es que la gente pregunte a los que estuvieron acá durante los años de Obama, porque durante los años de Obama también hubieron redadas, ¿no? Y Obama deportó muchísima gente. Entonces pregunten a los que estuvieron en ese tiempo dónde fue que ellos fueron, probablemente ahí es de que ellos vayan a regresar, ¿no? Entonces, pero también fuera de las zonas urbanas quisiera llamar la atención a todos los trabajadores de agricultura que están en el sur de Georgia. Ellos están en muchísimos condados en esa zona, son condados que son mayoritariamente blancos, mayoritariamente racistas, y esa gente que están trabajando en agricultura normalmente tienen la visa HB1, entonces están ahorita legalmente.
pero algunos se quedan o algunos ya se han quedado, ¿no? Etcétera. Son otro tipo de personas de que espero de que la comunidad siempre los tenga presentes, ¿no? Para poder auxiliar, ¿no? Si necesita. ¿Qué clase de previsiones particulares podría tener esa comunidad en particular? Bueno, es que están tan alejados de donde está la mayoría de gente, de que si es de que hay algún arresto o si es de que hay alguna presión, porque a veces también puede ser de que no se den arrestos, sino de que simplemente vayan a meter miedo, ¿no? Entonces, a todas esas personas es importante dejarles saber de que, bueno, que llamen a la línea de ayuda, para nosotros poder ver si hay alguna otra organización por la zona, o bueno, el peor de los casos, enviar a uno de nuestros miembros, organizadores, a que vayan a ver cuál es la situación, ¿no? Y que les dé más tranquilidad, que pase esta información de conoce tus derechos. Okay. A partir del lunes que el presidente Donald Trump firmó estos decretos, ¿ha habido alguna llamada desde Georgia reportando redadas? No han reportado redadas, sin embargo hay muchísima gente llamando con miedo, ¿no? Queriendo preguntar qué cosa vamos a hacer o qué cosas son las necesidades, mucha gente ofreciéndose a ser voluntarios. También quisiera expresar desde aquí, ¿no? Agradecimiento a muchas iglesias hispanas que nos han llamado para ver cómo pueden ayudar. Muchos abogados también han llamado para ofrecer apoyo a la comunidad, algunos pro bono también. Entonces esas son las llamadas que hemos recibido hasta ahora y como sabemos las redadas, bueno, creo que ayer empezaron en New Jersey y vamos a esperar de que a partir de la próxima semana se comiencen a llegar ya acá, ¿no? Y sin embargo es bien difícil saber dónde van a ser las redadas, cuándo van a ser. A propósito, ellos lo mantienen en secreto, ni siquiera le avisan a la policía local, y es por eso que es importante que la gente sepa cuál es el número, cosa que si ven a la redada pasar pueden llamar y podemos avisarle a la gente de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos, en líneas generales, el ambiente por un lado es de miedo, y por el otro lado ha habido una respuesta de solidaridad. Así es. ¿Cómo es más o menos la población hispana en Georgia? La población hispana en Georgia es mayoritariamente mexicana y centroamericana, ¿no? Tenemos, no sé, los porcentajes son difíciles de poder expresar porque mucha gente no responde el censo, y sin embargo en nuestra membresía aquí en Georgia podemos tener una idea más o menos de para dónde va, ¿no? Un sampleo, ¿no? Y ahí la mayoría son mexicanos, o mucha gente que ha venido de Nicaragua, mucha gente que ha venido de Honduras y de El Salvador en los últimos años. Entonces ellas son los principales bloques, ¿no? También tenemos ya algunos más venezolanos que han llegado y sin embargo están en camino. Normalmente los venezolanos que vienen acá están buscando irse un poco más al norte, ¿no? Entonces más o menos esa es la demografía, y también por supuesto hay mucha gente que son refugiados que han venido de Ucrania, Afganistán, etcétera, ¿no? Que por otro lado también están buscando ese tipo de servicios. El número oficial de hispanos en Georgia, ¿lo conoce? Está alrededor de... Me le estaba comentando esto antes de la entrevista, de que es bien difícil saber exactamente cuántos, porque hay mucha gente indocumentada que no responde el censo y porque mucha gente ha llegado en los últimos años, ¿no? Y sin embargo, alrededor de 1 millón estamos acá, ¿no? Y eso ha sido una población que ha ido creciendo recientemente. Sí, más o menos en los últimos 15 años es de que se comenzó a ver que la población hispana comenzó a crecer, alimentada principalmente por migración de la Florida. Que mucha gente que ya no puede pagar la renta, ¿no? En Miami, en Orlando, se están viniendo para acá. Mucha gente que trabaja también en servicios profesionales se están mudando aquí a Atlanta, que es una zona muy comercial. Yo entiendo que si bien 1 millón de personas no es tan grande como en estados como en Florida o en California, Georgia es uno de los estados en donde ha habido más crecimiento. Así es. Sostenido de la población latina. En comparación con otros estados, ¿cómo es, en líneas muy generales por supuesto, cómo es la legislación y el tratamiento de Georgia hacia las comunidades latinas y hacia las comunidades migrantes en general?
Depende mucho de la ciudad en donde uno está aquí en Georgia, ¿no? Hay algunos condados que son muy promigrantes, en especial Gwinnett, DeKalb. Hay políticas locales que ayudan a la comunidad hispana. La ciudad de Atlanta, por ejemplo, tiene una oficina designada específicamente para apoyar inmigrantes. Bueno, depende mucho de la ciudad en donde uno esté, ¿no? Hay condados que son muy promigrantes, como DeKalb, Gwinnett. La ciudad de Atlanta incluso tiene una oficina específicamente para migrantes. Pero hay otras ciudades, ¿no? Como Valdosta, como Savannah, etcétera, donde como no ha habido históricamente mucha población migrante, entonces no hay políticas al respecto, ¿no? El estado de Georgia históricamente se ha tenido muy pocas leyes relacionadas a migración. En los últimos años, sin embargo, sí ha habido una avanzada, ¿no?, de políticas más anti-migrante. Hemos visto ya en los últimos años políticas contra la ciudad de santuario o políticas que buscan reprimir a la comunidad migrante. También hemos visto bloqueos constantes a políticas que hemos estado impulsando para que, por ejemplo, los inmigrantes tengan acceso a lo que le llaman in-state tuition, que es el pago para la universidad, que los residentes, que ya es gente que esté residiendo acá en Georgia una cantidad de tiempo, digamos 5 o 10 años, puedan pagar para la universidad de la misma manera que los residentes de acá. Porque actualmente un inmigrante, digamos una persona que tiene DACA, ¿no?, que tiene acá desde los 2 años y tienen acá 20, 25 años, ahorita tienen que pagar ellos como si fueran extranjeros, ¿no? A pesar que ellos están viviendo acá toda su vida, pagan sus impuestos acá, ¿no? Y no tienen acceso a los mismos derechos que el resto de personas. Imagínese. Entonces, ese tipo de bloqueos hemos visto bastante en los últimos años, ¿no? Buscamos, por ejemplo, una política para que haya licencias de conducir, o no una licencia de conducir, de repente un permiso, o de repente algún tipo de ID que la ciudad pueda dar. Y vemos de nuevo de que esas son cosas que están bloqueadas constantemente por la mayoría republicana actualmente en el Estado, ¿no? Y eso tiene que ver con falta de legislación, falta de representación legislativa, o tiene que ver quizás con una política que viene, digamos, una política central que llega al Estado, o es una política propiamente del Estado de Georgia. No, lamentablemente hay un intento ya nacional de que todas este tipo de políticas promigrantes, ¿no?, se las bajen, ¿no? Y hemos visto ya eso en Texas, en la Florida, aquí en Georgia, en las Carolinas, ¿no?, que son los estados del sur que son más conservadores. Hay un intento constante de que si, por ejemplo, empiezan algo en Texas, ¿no?, y ven de que no hay ningún juez les dice que es ilegal, entonces de ahí lo pasan acá, ¿no? Y si ya lo pasan acá, ya entonces tratan en Washington. Entonces es una estrategia muy clara y está por escrito. Hay una organización que se llama The Heritage Foundation, que les recomiendo a todos los que quieran investigar por su cuenta, de que entren a su página web, vean ahí cuáles son sus reportes, cuáles son sus intenciones, y ahí está claramente de que no quieren de que nosotros estemos acá. Y esa es una organización que tiene muchísimo poder en Washington, que muchos de sus directivos actualmente están trabajando en la administración Trump, y son ellos los que hacen estas leyes primero en los estados del sur para ir probando, ¿no? Probando qué cosa puede avanzar y qué no. Los estados del sur son los conejillos de Indias. Así es. Así es. Y lamentablemente los que vivimos acá somos los conejillos de India de ellos, ¿no? Y luego, si la política procede, entonces pasa a una instancia más nacional. Así es, porque es algo que, por ejemplo, vamos a ver en las próximas semanas y meses con las órdenes ejecutivas de Trump, ¿no? Él ya ha salido a decir cosas completamente inconstitucionales, ¿no? La más importante es sobre la enmienda 14, que es los que han nacido en este país automáticamente tienen derecho a la ciudadanía. Entonces, el dicho ahora de que eso es ilegal. Entonces, los jueces automáticamente ya han dicho de que eso no va, ¿no? Entonces, ya eso se para. Pero hay muchas otras políticas en de que él las está sacando no porque sean legales o constitucionales, sino porque está aprobando, ¿no? Recordarle que él ha puesto a la Corte Suprema actual. Entonces, si
hay juicios y antejuicios y demandas y antedemandas, va a llegar a la Corte Suprema que responden a él, ¿no? Entonces ahí es donde ya está el peligro, ¿no? Si la Corte Suprema comienza a interpretar la Constitución de una forma diferente como siempre ha sido, entonces ahí la cosa va a poner mucho más complicada, ¿no? Justamente le quería preguntar cuál es, desde su punto de vista, cuál es la diferencia entre Trump primera presidencia y Trump esta presidencia, sobre todo en lo que se refiere a temas migratorios, a los temas que nos conciernen. Creo que en resumen sería prueba y error, ¿no? En la primera administración él intentó hacer muchas cosas de manera muy torpe, no tenía gente de que ejecute sus órdenes tampoco, no había coordinación con los gobernadores, ¿no? Su mismo partido estaba fracturado. Recordar que cuando Trump gana la presidencia en 2016 fue de sorpresa, ¿no? Entonces había muchísimos republicanos que no estaban con él. Había unas disputas internas constantes y eso se trasladó a cómo fue su presidencia. Ahora ya nos acordamos, creo que la pandemia ha hecho que la gente se olvide, ¿no? Pero los primeros 2 años de la presidencia de Trump fue escándalo tras escándalo, torpeza tras torpeza, y no hubo ninguna ley que ellos pasen, además de la reducción de impuestos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que yo veo. Ahora yo creo que van a estar más preparados, hay mayor coordinación y están mucho más solidificados internamente para poder empujar estas cosas. Y finalmente lo que te mencionaba anteriormente, que ahora ellos tienen la Corte Suprema, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Y en términos, porque esto pareciera que en la primera temporada de El Presidente, la presencia de los latinos era importante, pero no era el foco narrativo, como parece haber sido en esta segunda temporada, ¿no? O sea, el enemigo, por llamarlo de una manera, o como ellos lo presentan, en la primera presidencia o en la primera campaña, no era tan evidente como es ahora, refiriéndome a los latinos. ¿Es así o...? Sí, bueno, yo creo que es en realidad con los inmigrantes en general, no solamente a los latinos, Okay. ¿no? Hay que recordar de que dentro de la gente que está pidiendo asilo, por ejemplo, hay muchísima gente que ha venido del África, ¿no? Muchísimos camerunenses que están acá, haitianos que también están acá, y con toda esa gente que ha llegado, ¿no? Entonces ellos ya se están enfocando en todo lo que es migración. ¿Por qué? Yo creo que es porque la gente lo puede ver, entonces le va a dar réditos políticos, ¿no? La gente puede ver, ¿no? De que hay muchos más inmigrantes en su zona que antes, entonces él quiere eliminarlos, entonces puede decirle a su gente que ya hizo algo, ¿no? Entonces yo creo de que ahora que estamos viendo este énfasis contra la migración, es un resultado de cómo ganó él la elección, ¿no? Recordad de que él ha dicho que iba a hacer todo esto, ¿no? Entonces, entre comillas, tiene un mandato, a pesar de que él ganó solamente por 1% de la votación, entre comillas, él tiene un mandato de hacer esto. Y es por eso de que ellos se están enfocando. ¿Qué tan efectivos serán? Bueno, está todavía para ver, ¿no? Claro. Y en general, ¿cómo es porque, digamos, por un lado están los políticos, pero por el otro lado está la población en Georgia? Así es. ¿Cómo diría usted que es la población? ¿Es pro? Yo sé que esto es difícil generalizar, pero siendo usted antropólogo, quizás pueda utilizar alguno de los instrumentos para poder analizar. Claro. Sí, bueno, la población en Georgia es bastante diversa, ¿no? Y sin embargo, históricamente siempre fue blanco y negro, ¿no? No existía, los asiáticos, que acá también tienen una presencia importante, no tenían ninguna representación, y tampoco los latinos. Y sin embargo, ahora que ya estamos creciendo, es que Georgia está cambiando, ¿no? Y en ese cambio de volvernos más diversos es de que se comienzan un poco las fricciones también, ¿no? Porque vemos más competencia en el trabajo, ¿no? Vemos, por ejemplo, con los agricultores, que hay mucha gente que está viendo, mucha más gente llegando a trabajar en el campo. También vemos mucha gente que está llegando a trabajar de oficios que
históricamente eran de ciudadanos americanos, como electricistas, plomeros, etcétera, ¿no? Los famosos rednecks que le llaman, ¿no? Son gente de clase trabajadora blancos, ¿no? Que ellos trabajaban en esas cosas. Ahora vemos que hay muchos hispanos que están trabajando allí, ¿no? Entonces ahí es donde creo que se ha visto más la tensión, ¿no? Que vemos mucha gente que está viniendo a trabajar y mucha gente que ha venido acá históricamente sin ningún pushback. Ahora están viendo el cambio. Nosotros estamos viendo de que en los próximos años eso no va a cambiar. O sea, y la población en Georgia está muy en claro que los latinos estamos para quedarnos, ¿no? No todos, pero estamos para quedarnos. Entonces hay un cambio, hay mucha gente que también que se está mudando de Atlanta, por ejemplo, porque ya ven, hay mucha gente que viene de muchos años de que Atlanta era pues no homogénea, ¿no? Entonces ahora que venimos más gente mudándose, hay mucha gente que se está mudando a los suburbios, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio demográfico que está pasando y sin embargo la comunidad hispana acá ya se ha hecho un lugar, porque bueno, yo siempre digo de que yo vivo acá porque acá yo soy diferente, ¿no? Si viviera en Miami fuera uno más. Y acá... ¿Y cómo se expresa ese lugar que está haciendo la comunidad latina o hispana? Claro, yo creo que en negocios es que se está viendo muchísimo más. Por ejemplo, yo conozco varias organizaciones que trabajan en real estate, que ayudan a la gente a conseguir casas, ¿no? Y ellos están enfocando muchísimo en los latinos, porque hay muchísimos hispanos que están viniendo acá a comprar casas. Entonces hay toda una dinámica comercial alrededor de ellos. También lo puedes ver en oficios como la limpieza, ¿no? Que ahora pues ya está completamente dominado por hispanos. No hay ningún hotel que no tenga hispanos que están trabajando en todo lo que es servicios, tampoco, ¿no? Entonces la movida comercial es la que se está cambiando, ¿no? Cuando el hispano viene, no viene pues a pedir limosna, ¿no? Normalmente viene a invertir, ¿no? Viene a poner un negocio, viene a comprar un carro, etc. Y eso ha generado también muchísimas ganancias para el Estado, ¿no? Entonces, en las conversaciones que vamos a tener en los próximos meses sobre redadas, inmigración, etc., yo creo que esa es nuestra principal carta de presentación, ¿no? De quiénes son los que estamos viniendo acá. Nosotros no estamos viniendo acá a pedir nada regalado, y estamos viniendo a trabajar y estamos viniendo a invertir. El tema de educación, rápidamente, los hispanos tienen, o sea, ¿cuánto es la presencia de la comunidad hispana en colegios desde chiquitos hasta high school, hasta bachillerato? Bueno, no te sabría decir el número exacto. Sí te diría que deben ser más de los que podemos ver en el censo, en las estadísticas, porque los niños normalmente no tienen que estar registrados, ¿no? Entonces, pero sí te puedo decir que nosotros trabajamos en 2 colegios en Clayton County y la juventud, bueno, los niños son mega diversos, ¿eh? Hay gente de todos lados, y no solamente latinos, también gente que viene del Medio Oriente, ¿no? De todos lados. Y y esos muchachos están creciendo ya en un contexto mucho más multicultural. Hay mucha gente que vienen de familias mexicanas o hispanas, ¿no? Y hablan español, hablan inglés y están aprendiendo un idioma más también, ¿no? Para hablar con sus amigos, ¿no? Y ahí vemos también de que es el futuro un poco de Georgia, ¿no? Ahí es donde vamos a ver que yo veo de que en unos 15 años vamos a ver a todos esos chicos como adultos y haciendo parte de la población económicamente activa, y ahí es que donde vamos a ver una Georgia diferente, ¿no? Bueno, y preguntaba específicamente porque realmente una de las cosas que parece más amenazante o más terrible es el hecho de que los agentes de migración puedan ir a los colegios. Así es, y una de las órdenes ejecutivas que han sacado la semana pasada ha sido precisamente sobre eso, que ahora van a permitir que entren a los colegios. Eso es algo que nunca se ha dado en Estados Unidos. E iglesias. Iglesias y negocios, ¿no? Entonces eso es muy preocupante. Ya vimos que el día de ayer arrestaron a un veterano, inclusive, ¿no? En New Jersey. Arrestaron a un veterano porque no le creían que el señor era ciudadano americano. Él presentó su ID y le dijeron, y no le creían, ¿no? Entonces tuvo que llamar a su esposa, ¿no? Una cosa así.
Entonces vamos a ver situaciones como esas en los colegios, ¿no? Cómo un niño se va a identificar, ¿no? Va a ser un desastre eso, ¿no? Entonces, bueno, yo esperemos todos que las autoridades de migración sean conscientes y sean inteligentes, ¿no? Para ver cómo van a hacer esto, ¿no? Bueno, y ahora justamente, y para ir terminando, quería que nos contara cuáles, aquí ellos tienen este manual, Conozca sus derechos, y estas tarjetas que me parecen sumamente prácticas. Si nos pudiera resumir un poco qué debe estar haciendo la comunidad. Así es, muy importante para la comunidad hispana y para todos los inmigrantes. La principal, es más, me atrevo a decir que es la única arma de defensa que tenemos como comunidad, es saber nuestros derechos. Porque ninguna persona te puede arrestar si no tiene una warrant. ¿Cómo se dice warrant en español? Una orden. Una orden de captura, ¿no? Tienen que tener una orden de captura firmada por un juez. Una de las cosas que hacemos en este manual es enseñar el tipo de órdenes que ICE, que la migraciones, está tratando de enseñar a la gente diciéndole que esta es una orden de un juez. Si alguien ve algo como esto, esta no es una orden de un juez, no está firmada por un juez, es una carta administrativa interna de migraciones. Esta es una orden de captura firmada por un juez. Si alguien si le tocan la puerta, o si van a un colegio, o si van a una iglesia, etc., tienen que tener una orden firmada por un juez. Si no tienen una orden firmada por un juez, migraciones no puede entrar a ese local. Entonces, cualquier persona que esté intentando proteger a su familia, eso es lo más importante. Que sepan diferenciar una orden administrativa interna de una orden de un juez. Okay. Entonces, eso es número uno. Para uno poder identificar que una orden de captura es válida y está siendo emitida por un juez de Estados Unidos, lo primero es que hay que ver el título, tiene que decir United States District Court, Corte de Estados Unidos. Esto es muy diferente a como son las órdenes administrativas de ICE, que normalmente están firmadas por Homeland Security. Entonces, esa es una primera forma fácil de ver. Arriba de la orden, si dice Homeland Security, esa no es una corte, ese es el gobierno. Y en este país el gobierno no te mete a la cárcel, tiene que ser el Poder Judicial. Entonces ahí está la diferencia, Poder Judicial es el juez, el gobierno es Homeland Security y el gobierno no te mete preso, es el juez. Entonces empezamos por ahí. Segundo, en la parte de abajo tiene que haber una firma, la palabra en inglés es judge, J-U-D-G-E, judge. Entonces tiene que decir judge y ahí está la firma. Diferente de una orden administrativa de Homeland Security en la cual normalmente no está firmada por nadie o tiene el nombre de la persona a la que están buscando. Y una tercera forma que es fácil de poder diferenciar entre lo que es una orden judicial y lo que es una orden de Homeland Security es que tiene dos partes. Las órdenes judiciales siempre tienen dos partes. La primera que explica cuál es el problema y la segunda que es la razón por la cual están poniendo la orden de captura. En las órdenes de Homeland Security normalmente ponen solamente una lista que es como un checkpoint, ¿no? Entonces, son tres formas fáciles de ver, ¿no? ¿Quién es el que te lo manda? ¿Quién es el que firma? ¿Y cuál es el formato que utilizan tanto Homeland Security como utilizan los jueces, ¿no? Que son las únicas personas que pueden mandar una orden de captura. Número 2. Una vez de que ya entraron, el derecho a mantenerse callado. En este país tú tienes el derecho a no incriminarte, porque cualquier cosa que tú digas puede ser usado en tu contra. Entonces, quedarse callado. Número 3, llamar a un abogado. No tienes que responderle nada al oficial de migración, a la policía, a nadie. Entonces, ellos pueden decir, para hacerlo práctico, ¿cuál es tu nombre? Tú puedes decir, no quiero darte mi nombre. Tú puedes decir nada, pero si te piden identificación, sí tienes que darla, ¿no? Ok. Y si no tienes identificación y ellos te quieren arrestar por eso, quedarte callado y llamar a tu abogado. Okay. Esos son los 3 pasos. 1, preguntar si hay una orden de arresto. Si no hay una orden de arresto, tú le dices gracias, me tengo que ir, voy a cerrar la puerta, ¿no?
Si hay una orden de arresto, entonces quedarse callado y llamar al abogado. Si es de que se te piden ID, enseñar ID. Si no tienes ID y te quieren arrestar por eso, quedarte callado y llamar al abogado. Okay. Y eso es una y otra vez. También es cierto que si llegan a tu casa, tú no tienes por qué abrirle la puerta. A menos que tengan una orden de captura. Ok, si tienen una orden de captura. Pero si no tienen, muy importante, no solamente que tenga la orden, sino que esté firmada. Así es. ¿No? Es. Ajá. Ok, claro, es difícil ver o sea, es difícil comprobar si tienen efectivamente la orden si uno no abre la puerta. Claro, o sea, la pueden pedir que la pasen por abajo, ¿no? De la puerta, o te la pueden decir que la dejen afuera, ¿no? Y que tú vas a salir a cogerla, ¿no? Pero de ninguna manera le digas a migración que entre a tu casa, o que entren al negocio, o que entren a la iglesia, porque una vez que ya están adentro, ellos pueden decir, esta persona me ha permitido entrar acá y vamos a proceder con la orden de captura, ¿no? Imaginemos que son detenidos en el carro, en el automóvil. Igual. ¿Qué procede? Igual, ¿no? Preguntarle al oficial, ¿no? Si estás arrestado o no. Si no estás arrestado, tú te puedes decir, le dices, ya, muchas gracias, puedes ir con mi día. Nada más. Si es de que has cometido una infracción de velocidad, por ejemplo, lo único que pueden hacer ellos es darte un ticket de velocidad. Entonces te dan el ticket de velocidad, le agradeces por el ticket, lo pagas y ya. No hay una gran diferencia entre un policía local que te para porque te pasaste el stop sign, algo por el estilo, y un agente de migración, ¿no? El policía local no te puede arrestar y darte a migración a menos de que tú tengas una orden de captura, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que sí pueden hacer es comenzar a mandar orden de captura a todo el mundo, ¿no? Entonces ahí ya tendremos que tener otra conversación. Okay. Pero en este momento tienes que tener una orden de captura firmada por un juez para que ellos te hagan cualquier cosa. Fuera de eso, preguntar si estás arrestado o no y presentar ID. ¿Y qué pasa si te para en una de estas, sí, como centros que de repente la policía ICE o la migración hace estas pequeñas, es que en Venezuela le decimos alcabala, pero yo sé que en otros países no se utiliza, ¿no? Como estos pequeños centros de retención en la vía, ¿no? ¿Qué procede ahí? Viene un automóvil, viene una familia y te paran agentes de la migración. Lo único que ellos se pueden pedir es identificación, ¿no? Entonces, y ahí todo el mundo tiene que dar su identificación. Okay. Ahí van a revisar si tú tienes una orden de captura o no. Okay. Si no tienes orden de captura, te van a devolver tus papeles y tú lo puedes En el mundo ideal. En el mundo ideal, tú puedes hacerlo y te vas, ¿no? Okay. Si ellos te dicen, tienes una orden de captura, estás arrestado, mantenerse callado, llamar al abogado, ¿no? Okay. Las otras personas que están en el carro, si es que una de esas personas tiene orden de captura, igual, ¿no? Quedarse callado, llamar al abogado. El resto, que se vayan tranquilos. ¿Y qué pasa? Estos agentes tienen derecho a preguntarle a uno el estatus migratorio. No, en realidad no. Lo van a hacer siempre, pero no tienen ningún derecho a preguntarte ni tienes ninguna obligación a responder. Esos son el tipo de preguntas por las cuales le pedimos a la gente que se quede callada. Porque de repente alguien quiere comenzar a explicarle en qué proceso... Se pone nervioso. Se pone nervioso y sí, no, mi mamá está pidiéndome y yo estoy en proceso en otro estado y estoy acá. Y vas a confundirte tú mismo, vas a confundirlos a ellos. Recordad de que muchos de estos agentes de migración, ellos no son abogados, ellos no saben. Ellos están ahí solamente para hacer su trabajo. Y su trabajo de ellos es ejecutar la orden de captura. Nada más. Si ellos comienzan a preguntarte cosas, mantenerte callado, llamar al abogado. ¿Cuáles son, digamos, las áreas que cubren estos abogados? ¿Cómo identificar a un abogado que es legal? Claro. Y ¿vale llamar a esta línea preventivamente? Sí, eso de encontrar un buen abogado es súper importante. Es algo de que no deben esperar a de que haya una redada. Deberían estar buscando por un abogado ahora mismo. Y la mejor forma es llamar
a la línea o llamar a otras organizaciones de migrantes. Por ejemplo, la ciudad de Atlanta, por ejemplo, tiene ahí su oficina de migrantes y todos nosotros tenemos lista de abogados que nosotros podemos confirmar son buenos, ¿no? Por ejemplo, Catholic Charities, ¿no? Lutheran Services, todos tienen ellos listas de abogados con las que nosotros trabajamos, ¿no? Y esos son los abogados que nosotros podemos confirmar que son serios, ¿no? La segunda línea ya sería conversar con otras personas que tienen abogados y pedirles una referencia. Y la tercera línea ya sería entrar online y meterse a hacer una búsqueda en la Bar Association. La asociación del bar es donde están todos asociados todos los abogados del estado, y si es de que hay algún abogado de que ha tenido alguna conducta negativa, entonces ahí les ponen en su récord, ¿no? Entonces si alguien no quiere preguntar, no quieren llamar a la línea, etcétera, y ven un abogado por ahí de que les parece interesante en internet, que se metan a la bar, así como ir a un bar, se llama Bar Association, y ahí están todos los abogados listados. Y si es de que alguno de ellos, y bueno, para empezar tienen que estar listados, porque hay mucha gente que dice que son abogados y no están licenciados a trabajar acá, ¿no? Entonces ahí están listados, tienen que estar ahí, y una vez que están ahí puedes ver si hay alguna queja que les han puesto a ellos, asegurando de que esa persona es fidedigna o no. Ok. Y que, por ejemplo, si uno le preguntan ¿cuál es tu estatus migratorio? ¿Uno se queda callado y no dice nada o dice no comment como en las películas? Sí, literal le puedes decir cualquier cosa, ¿no? El tema es darle la menor cantidad de información posible. Entonces le dice, sí, no, yo soy yo estoy manejando, no, ¿eres ciudadano? No, yo estoy yéndome a mi casa. ¿Y cuál es tu estado? No, yo estoy yendo a mi casa. ¿Y tu mujer? No, yo estoy yendo a mi casa. ¿No? O sea, es mantener las cosas lo más simples posible. ¿Y qué pasa si estos agentes hablan inglés y las personas detenidas o retenidas momentáneamente no hablan inglés? Bueno, eso es muy importante, informarle a las personas, por eso tenemos esas tarjetitas, para que los traduzcan también, pues, ¿no? Uno tiene que poder decir, am I under arrest, ¿no? ¿Estoy arrestado o no? Cosa que te dicen yes or no, ¿no? Si tienes que aprender a decir am I under arrest. Si te dicen que no, entonces te puedes decir. Si te dicen que estás arrestado, te quedas callado hasta que llames al abogado. Ahora, si te olvidaste de cómo decir eso, llegaste ahí y entonces lo mejor es quedarse callado nada más. No tratar de explicarlo en español, no tratar de explicarlo en inglés mascado, porque de nuevo se puede confundir más, ¿no? Y el tipo de repente no habla español o asume de que lo que tú has dicho es otra cosa, ¿no? Entonces se puede complicar más. Estaba leyendo que además hay policías que se hacen pasar por agentes de migración. ¿Eso se ha visto en Georgia? No lo hemos visto acá. Yo he escuchado de esos casos en la Carolina del Sur, me parece. Y lo cierto es que eso es ilegal, ¿no? Esa policía no puede hacer eso. Ahora, ellos pueden decir de que están en coordinación con ICE. Bueno, una de las órdenes ejecutivas que ha sacado Trump es obligar a las policías locales que colaboren, ¿no? Entonces, una cosa es colaborar con ICE y otra cosa es coordinar con ellos, ¿no? Recordar de que en migraciones no le va a decir a la policía local a dónde están llegando, ¿no? Entonces, si un policía local está solo, casi siempre es de que no está en coordinación con nadie, ¿no? Y entonces, si ves algo así, lo mejor es quedarte callado, llamar a tu abogado y si puedes, acordarte de quién es el policía, ¿no? Es importante grabar, por ejemplo. No es importante porque eso no puede ser utilizado en corte, ¿no? Eso es importante que la gente sepa, que las grabaciones que uno hace de un policía, etcétera, eso se ve bonito en TikTok, ¿no? La gente le gusta hacer su show, pero en una corte eso no vale para nada, ¿no? En caso que la persona sea detenida, a pesar de que tomó todas las previsiones, no habló, o si habló, cualquiera sea la circunstancia, ¿qué procede? Bueno, que llamen a la línea nuestra. Okay. No, o sea, primero llamen a su abogado, ¿no? Y segundo, llamar a nuestra oficina, que nosotros los vamos a poder contactar con las personas que les pueden dar la información correspondiente. Ok, ¿y esa línea funciona 24/7? Así es. ¿Se han identificado grupos que ya durante la época de Obama o Trump han targeteado a comunidades latinas? ¿Se le ha hecho seguimiento? ¿Se sabe los nombres y en qué situación podrían estar ahorita?
nosotros los que trabajamos en este tema sabemos muy bien quiénes son las organizaciones. Te había mencionado antes de la Heritage Foundation. Bueno, ellos son más en el tema de política, ¿no? Pero hay otras organizaciones que son un poco más activistas, ¿no? Y ellos normalmente vienen acá desde fuera del Estado en los primeros meses de cada año, que son las sesiones legislativas, ¿no? Entonces ahí es donde ves gente llegando y que quiere... Como por ejemplo... organizaciones que quieren presionar para que a los inmigrantes no les den acceso a nada, ¿no? Básicamente. Entonces, siempre hay organizaciones que vienen acá a hacer ese tipo de cosas. Es importante tener en cuenta eso, pero más importante que eso es que las personas sepan cuáles son sus legisladores, cuáles son sus autoridades locales, y con ellos es que hay que hablar, ¿no? Porque estas organizaciones, que la mayoría son fuera del Estado, vienen y los presionan a ellos, ¿no? Entonces de nada hace que nosotros pues, nos pongamos a argumentar en Facebook de esas organizaciones. Lo que más importante es de que nuestros legisladores, nuestros alcaldes, nuestros comisionados locales sepan quiénes son las organizaciones y sobre todo sepan quiénes somos nosotros, sepan quiénes son los miembros de la comunidad. Esa es la principal línea de defensa. Recordad que si nos escondemos, perdemos, ¿no? Porque la gente no nos va a ver. Entonces cuando te pasa algo a ti y nadie te ha conocido, etcétera, entonces nadie se va a acordar, ¿no? Entonces es importante hacer ese esfuerzo, ¿no? de conocer a nuestros legisladores, averiguar quiénes son, y eso son cosas de que organizaciones como la nuestra podemos ayudar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.